Desde afuera es un podcast en el que colombianas que han sido obligadas a irse del país reflexionan a partir de sus experiencias en el exilio. Hablar desde afuera significa no permitir que la violencia nos calle. Significa alzar la voz más alto para que nos escuchen desde afuera. Exiliarse no significa necesariamente alejarse, ya que el apartarse nos obliga a pensar constantemente en aquello que dejamos atrás y, como Odiseo, vivir pensando siempre en un retorno, bien sea este imaginario o real. Nuestro tercer capítulo se titula Exiliadas, mas nunca desconectadas. Escuchemos a Divet Quintana Duarte. Bueno, yo no sé, creo que esta es la pregunta más difícil de contestar porque pues para yo poder recoger un poco lo que había quedado de mí, de lo que yo pienso que era y poder tomar decisiones, a mí me tocó hacer acuerdos con mi familia y una era tomar distancia un poco del trabajo que venía haciendo y de todo lo que era o ejercía en mi vida para poder iniciar como un proceso de perdón, de perdonarme, de perdonar y de sanar. Yo creo que ese ha sido como de la salida el acuerdo más difícil. Entonces, mi comunicación realmente con el país solamente ha sido con mi familia, con algunos compañeros muy cercanos del sindicato. La empresa nunca más se comunicó conmigo ni por correo ni por ningún medio, aunque yo sigo teniendo el correo de la empresa, pero para ellos parece ser que no existiera. Solamente y con algunas personas de la Comisión de la Verdad que pues gracias a ellas y como en un acto de ayudar a otras personas pues acepté esta invitación de participar en este espacio y es como con los únicos que tengo una comunicación. No hago activismo ni sindical ni en ninguno de los espacios que venía trabajando antes de la salida por un acuerdo que hice con mi familia. No sé si a los demás compañeros y compañeras que han salido exiliados deban hacer estos mismos acuerdos para poder tratar de encontrar otra vez la tranquilidad, la paz, como en el tema de empezar a sanar las heridas, tanto físicas como del alma, que quedan después de tener que afrontar un momento tan duro y tener que tomar la decisión de dejar todo, cerrar los ojos y salir a un nuevo mundo que no conoce uno, con muy pocas herramientas, tanto económicas, que son importantes, como de las diferentes formas. Entonces yo donde estoy no tengo ningún contacto con ninguna organización. Hago otras cosas muy diferentes. Estoy aprendiendo a cocinar porque llevo 23 años trabajando en Ecopetrol y no había tenido como tiempo de aprender a hacer muchas cosas como postres, comidas, sembrar matas, hacer otras, pintar, escribir. Estoy escribiendo mucho y eso es como he tratado de tener la comunicación con las personas que siento que más me quieren, más allegadas y a las que realmente le importa que se haga justicia frente a lo que me sucedió. Y por eso, vuelvo y repito, hago parte de este espacio. Muy agradecida por tenerme en cuenta. Escuchemos a Betty Puerto Barrera. Desde el tránsito al exilio y para dignificarme creamos un espacio de atención a mujeres latinoamericanas en proceso migratorio. También participo en las acciones organizadas de incidencia política en favor de la paz en Colombia, en acciones en favor de los derechos de las víctimas colombianas refugiadas y exiliadas,
He trabajado también en procesos de conformación y puesta en marcha de espacios europeos que acompañan las iniciativas de Mujeres por la Paz en Colombia, como la Mesa Valenciana por la Paz y los Derechos Humanos, la participación en acciones con la Taula Catalana por los Derechos Humanos y la Paz en Colombia, en la articulación de los movimientos europeos de mujeres con el movimiento de mujeres en Colombia, y fortalezco aspectos de incidencia política con el Parlamento catalán y el Parlamento Europeo. Soy cofundadora del Foro Internacional de Víctimas de la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas y coordinadora actualmente de Huitaca, Pacto por la Vida y por la Paz, y participo en Defendamos la Paz Internacional, sin dejar de participar y trabajar por la Organización Femenina Popular en Colombia, de la que siento que sigo siendo parte, y con las organizaciones amigas que me piden apoyo. Ahora que ha pasado tantos años, que he transitado por un sinnúmero de circunstancias muy complejas, ahora, por estos tiempos en que miro en la línea del tiempo, ahora que tengo la nacionalidad española, es solo ahora que he recuperado en el exilio mi derecho a la ciudadanía. Ahora tendré un nivel de participación diferente, tanto social como políticamente. También he podido estudiar y continúo haciendo trabajo por la construcción de la paz, haciendo mucha pedagogía para que lo que yo llamo la colombianidad comprenda que la paz es un derecho, y para hacer efectiva la participación de las víctimas en las instancias de la justicia transicional aprobada en el acuerdo, la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en la defensa del acuerdo para alcanzar su implementación y mucho más ahora que está en riesgo esa implementación. Y participar también de este territorio para denunciar y visibilizar lo que sigue pasando en Colombia. Por aquí la gente le cuesta pensar que firmado el acuerdo de paz, que le llaman el mejor acuerdo de paz del mundo, hoy estemos viviendo esta situación profunda de incremento de violaciones a los derechos humanos contra la población civil, contra los líderes sociales, contra las mujeres. Los niveles de feminicidios son una vergüenza mundial. Lo que llevamos de este año, de marzo del 2021, se han producido 39 masacres, 49 personas han sido asesinadas, 13 firmantes por la paz. Los niveles de corrupción son tremendos, los niveles de pobreza son brutales, sumado a todo ese tema de la pandemia, ¿no? Es decir, esta no es una guerra en el sentido estricto de la palabra. Esto no se puede llamar guerra, esta es una agresión con armas, un desprecio por la vida de la población, y es una práctica criminal de eliminación de quienes piensan diferente o se oponen a la implementación de intereses de los factores reales de poder en el territorio, en los territorios colombianos, en las regiones. La gente, cuando lo explico de esa manera, no se lo cree. Por eso es que es importante estar diciendo continuamente, siendo de altavoz, ¿no? Haciendo sensibilización y haciendo que los ojos del mundo estén en Colombia vigilantes de esa situación. Ese es el trabajo que prácticamente hacemos quienes estamos por aquí. Por eso es muy importante llamar las cosas por su nombre, ¿no? También lo digo por aquí. El neoliberalismo cumple con esa función de cercenar esos sueños, los proyectos de vida. No se puede estar aquí y no se puede estar allá. Pues España no tiene una política seria y humanizada para atender el exilio y el refugio. Y Colombia no tiene una política pública para atender esa situación. Y tampoco quiere saber de las personas que han cruzado las fronteras, y a no ser que sea para recibir remesas de dinero que le llegan desde todo el mundo a miles de familias destrozadas por esta situación. Y como lo explicó muy bien el Congreso de los Pueblos de Europa en el pasado Tribunal Permanente de los Pueblos, el exilio es una práctica social genocida. Quiero nombrar en este momento a Doris Valenzuela, una compañera de Buenaventura, refugiada en España, quien tuvo el valor de denunciar las casas de pique y enfrentarse a esa fuerza paramilitar tan violenta. Esto le ocasionó el exilio. Y en el exilio, un día de abril del 2018, la muerte la alcanzó violentamente en España y sin mediación alguna fue asesinada. Así, las estructuras del modelo económico y político expulsan a personas a buscar mecanismos de subsistencia, muchas veces para la sobrevivencia de las familias en origen. Eso es exilio o forzado, migración forzada. Pero también muchísimas veces también para salvar la vida y su integridad. No conocemos cuántas personas realmente están en el exilio, el refugio o la migración forzada, porque en Colombia no existe todavía un censo que determine la cantidad de personas colombianas que han tenido que salir.
Por eso no son simplemente migrantes, son personas expulsadas, son exiliadas. Y todo esto lo digo porque estas son las prácticas sociopolíticas como voy haciendo la militancia, fortaleciendo las prácticas ecofeministas, decoloniales, por la construcción de la paz, la incidencia para que los ojos del mundo estén en Colombia y para transformar también el lugar donde hoy hago la vida. Con todo esto, vuelvo a decir que el exilio aísla, invisibiliza, te marca, te estigmatiza, te empobrece en todos los aspectos y hay que mantenerse muy atenta para no perderse. Quiero leer este pequeño relato que he sacado para este momento, que es parte de Exiliópolis y el vuelo del colibrí. Es un ejercicio de escritura creativa que hice para repararme. En este ejercicio intento contar mi verdad de manera creativa. Es una recopilación de relatos y poemas que expresan la ruta del exilio, las ausencias, la extrañeza y la confrontación social y política, emocional y afectiva ante un mundo inhóspito. Este es un texto para nombrar la memoria y la verdad, pero a la vez es una forma de enfrentar el desarraigo y un homenaje a las víctimas. El poema que elegí se llama Despojos del alma. Despojos del alma. El exilio es el despojo del alma. Es como una enfermedad que se instala y vive contigo. Es la extrañeza física y mental de un cuerpo escindido, de un mundo desconocido, de una ruptura raizal y la sensación de que algo se te desprende continuamente a cada paso. El exilio te arrastra y te deja el cuerpo y la piel despojada de afecto, de constructo social y político. Es un despojo continuo, una manera de rasgar la ilusión, la formación, la participación, tu vida, toda tu historia. Es una forma de despojarte el vientre, la matriz, de quitarte eso que es tuyo, que es parte de ti, que tú has parido, que has forjado. Todo es desconocido y uno va por el mundo intentando hacer la vida, con la recurrente pregunta del qué hacer desde aquí. Al exilio hay que plantarle cara y arrebatarle la dignidad despojada. Al exilio se le ha de hacer memoria para que se reconozca la verdad. Solo así se rompe la extrañeza, se acortan las distancias y se engrandece el corazón. Llegadas a este punto, también quiero decir que la aproximación a las expresiones artísticas, la música, la escritura creativa, la poesía, el teatro, son herramientas que hemos utilizado como herramientas sanadoras y que nos han ayudado a la superación del duelo y a manifestar de manera expresiva y artística la verdad de los sucesos ocurridos. Yo he publicado, he escrito, hemos hecho teatro con nuestros propios relatos y ha sido un ejercicio muy valioso para la reparación y para poner la verdad en su lugar. También tenemos que afirmar que no estamos desconectadas, como ya lo había explicado anteriormente. Seguimos, y digo seguimos porque es de manera organizada, orgánica, para hacer el trabajo por Colombia. Y como dije, este trabajo tiene de alguna manera una forma organizada desde las organizaciones allá y las organizaciones sociales también aquí, y el trabajo por los derechos humanos en Colombia. Y este es un trabajo que se hace de manera vívida, que es constante y que hacemos mucho trabajo, que no nos hemos podido desconectar y tampoco como que tenemos la intención de desconectarnos. Me preocupa particularmente las garantías de no repetición. En este momento que la paz está en riesgo, en este momento que la JEP tiene tantos ataques, en este momento que la verdad tiene tantos ataques, me preocupa particularmente las garantías de no repetición. Porque a todas luces estamos de nuevo en ese espiral violento y no hay voluntad política para implementar lo acordado, para parar los asesinatos y las masacres, para parar las violaciones a los derechos humanos que habíamos vivido en el tiempo antes de la firma del acuerdo. Entonces, por eso me preocupa las garantías de no repetición, porque si no tenemos verdad, si no tenemos justicia, si no tenemos reparación, pues lógicamente no habrá un momento para poder disfrutar de esas garantías de no repetición. Decir que otra manera de nuestras luchas es por la tipificación del desplazamiento forzado transfronterizo como hecho victimizante que aún no tiene el reconocimiento dentro de Colombia, a pesar de las luchas y del trabajo de las organizaciones de víctimas en el exterior que abogan y demandan para que se reconozca y que se tipifique como un hecho victimizante.
Señalar también la irrestricta decisión, porque también es nuestra responsabilidad social y política el esclarecimiento de la verdad, porque hay que poner en valor la importancia de los relatos de verdad de las mujeres defensoras, lideresas que viven el desplazamiento forzado transfronterizo y que continuamos trabajando por las transformaciones que Colombia necesita para superar ese panorama endémico de desigualdad estructural generado de múltiples violencias. Continuamos trabajando para lograr dejar como herencia social y familiar un país más libre y en paz, con el sueño de que los jóvenes puedan crecer y desarrollarse en un territorio garante de los derechos humanos y el disfrute de los mismos en todas las dimensiones. Y así los que estamos conectadas, sí, seguimos conectadas porque no nos hemos desconectado tal como lo he explicado a lo largo de mi relato, e incluso con lo que llamamos el bloque latinoamericano, con los grupos de mujeres latinoamericanas que nos interesa que la situación de los países de la región, de todos los países de América Latina, porque se mantengan las democracias, por la reivindicación de los derechos de las mujeres, tanto allá como aquí, por cuidar esa paz. Ya sabemos que están continuamente esas democracias amenazadas con intentos de golpes de Estado, ¿no? Y que algunas veces se han ocasionado esos golpes de Estado y que hay que luchar por esas democracias porque la paz territorial de la región de América Latina nos compete a todas y a todos. Es por eso que nos hemos juntado también con el bloque latinoamericano. Es decir, que lo que estoy es conectada con todo, ¿no? En particular con el trabajo que se hace de la colombianidad exiliada, refugiada, emigrada. Además, que en estos tiempos de pandemia, que también es importante decir, me he dedicado a hacer un trabajo psicosocial acompañando a nuestra gente, personas y familias que lo han pasado muy mal con ocasión de la pandemia. Y claro, esto también tiene un impacto muy fuerte en lo personal. He notado que me he volcado mucho más hacia la familia en Colombia por el temor a perder la hora en la pandemia con la COVID-19. El ejercicio del cuidado desde la distancia con nuestros seres queridos y esa necesidad de estar presente para hacer el cuidado. El sufrimiento es recurrente y la preocupación es mucho más agresiva, ¿no? Es decir, siento que me estoy perdiendo y siento que tengo que estar cerca de ellos, ¿no? Esto lo notamos tanto la familia en Colombia como yo aquí, que se nos acentúa el temor a las ausencias, porque siempre para estas situaciones tan desconocidas es mucho mejor estar acompañado, tener la madre cerca. También mucho temor por las pérdidas, ¿no? Sumadas a lo que ya nos ha tocado vivir, no queremos tener más pérdidas. Ahora tan alejados geográficamente y con un mundo de muerte por la pandemia, tenemos temor de que alguien se enferme, se contagie y muera lejos. Y una sin poder estar cerca, sin poder estar con ellos. Esto sería una batalla más, sería otra pérdida, otro dolor, otra vez la madre ausente, es mi sensación, ¿no? Porque tengo como una deuda también con haber no podido estar cerca de los hijos cuando tenían que crecer, que tendría que estar la madre presente. Y la sensación de que terminó ganando el hecho de tener que irme. Y ahora con la pandemia, ahora sí, para nunca más volver a verlos. Esa misma sensación y temor se vive con la familia que está en Colombia. Escuchemos a Natalia Munevar Sastre. Pues uno efectivamente nunca pierde el vínculo con el país, porque obviamente por varias cuestiones, y es porque obviamente dejas a tu familia y a tus amigos allí, porque es el lugar en el que creciste, porque amas la comida, la cultura, la tierra, y eso nunca se te olvida, por más que, por ejemplo, en mi caso haya sido difícil y haya pasado por momentos dolorosos y fuertes y complicados. Aún así, pues obviamente amo mi país, extraño a mis abuelos, a mis amigas que son como mis hermanas, y eso siempre lo va a tener uno, pero cuando además eres exiliado, o sea, además pasas por un proceso político en el cual, por ejemplo, esto que eres activista y tienes un compromiso con el país, ¿no? De transformación y de cambio con el país, pues ese compromiso no desaparece, ¿no? Cuando eres activista, pues siempre lo tienes allí. Entonces desde ahí pues siempre he estado con la colombianidad, siempre he defendido o he trabajado por una agenda de paz
en Colombia, siempre pues con los temas de los derechos, como te decía ahora, de los derechos de las migraciones, y eso lo hago también por mi colombianidad. Yo tengo la fortuna de que, bueno, sí pasé por un proceso de exilio que es difícil, pero me permitió tener papeles y me permitió tener una seguridad mínima, llegar a un país precisamente donde hay un montón de exiliados colombianos, me permitió tener dónde llegar, ¿no? Tener una casa donde llegar, tener una familia y tener una cantidad de gente que está pasando por lo mismo, que pasó por situaciones muy parecidas por las que yo pasé o pasó mi madre, y ese sentimiento de empatía, ¿no? de estamos todas aquí juntas y la única posibilidad de hacerlo y de salir adelante es que estamos juntas, fue muy bien, ¿no? Y esos lazos uno nunca los rompes. Hoy en día todavía esta familia que me recibió 15 años después todavía los veo, los siento cerca y los quiero, ¿no? Y estoy pendiente de ellos. Con respecto ya al compromiso en sí de la colombianidad, lo que te comentaba ahora tuve mi momento no de separarme porque nunca lo dejas, pero sí de bajar la marcha en términos del compromiso como de partido, ¿no? Y dedicarme específicamente al activismo de las migraciones por los derechos de los migrantes. Porque la realidad es que las migraciones, que los colombianos no tengan documentación aquí, por lo menos, o que no tengan recursos, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, no tengan acceso, por ejemplo, a una renta mínima que les resuelva lo mínimo pues, para sobrevivir porque no tienen documentación. Siendo yo, por ejemplo, gobierno colombiano, pues puedo hacerle ceñitas al gobierno de España, pero la realidad es que las políticas migratorias las determina es la Unión Europea. Y los colombianos solos o las colombianas solas no podemos ir a la Unión Europea a cambiar esta realidad. Tenemos que hacerlo todas los migrantes juntas, específicamente las migrantes de América Latina y África, que somos las que más tenemos o las que más dificultades, las que más migramos principalmente y las que más dificultades enfrentamos en términos de lo laboral y la pobreza en todo sentido, ¿no? Y bueno, ahí me llevé una sorpresa porque realmente somos pocas la colombianidad que te encuentras en esos espacios de lucha de las migraciones, pero también, así seamos más pocas, me he encontrado con perfiles que son los más fuertes. La colombianidad migrante, normalmente que es activa en ese espacio, son líderes y son referentes, porque también obviamente tenemos una vida de lucha importante. Y ya luego, cuando empecé a trabajar con Podemos, esto fue pues en el 2005, ya ahí pues fue maravilloso porque ellos son unos comprometidos, Podemos son unos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y además tienen una agenda de compromiso bastante importante con América Latina. Los vínculos que tiene Podemos con América Latina son muy fuertes, por lo cual para mí fue fácil y maravillosa la posibilidad de hacer muchísimas más cosas con ellos, con Colombia. Tuve la posibilidad de estar presente en la firma de los acuerdos de paz en Cartagena, de estar tristemente también en el plebiscito en Colombia, y obviamente realizar un montón de actividades, de visitas, de intercambio en el Parlamento, aquí en el Congreso Español, apoyar el activismo también de la colombianidad aquí en el Congreso Español, y visitar pues obviamente Colombia en varias ocasiones pues para adelantar diferentes compromisos o actividades que pudiéramos hacer de denuncia de lo que sucedía en Colombia y ver cómo lo podíamos hacer de lo internacional. Asimismo, me llevaba también muchas frustraciones, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, cuando poníamos las urgencias, ¿no? Por ejemplo, sucedía algo en Colombia, por ejemplo, lo que está sucediendo con los líderes sociales,
hacíamos la denuncia en el Parlamento Europeo, poníamos la urgencia sobre la mesa y el Parlamento la negaba las urgencias diciendo que, bueno, pues que estaban sucediendo otras cosas más graves en otros países en el mundo. Y uno no dice que no, realmente lo veía y efectivamente sí que estaban sucediendo muchísimas cosas más graves en África o en Honduras o eso, no sé. Era muy difícil. Lo que pasa es que también establecer las prioridades o cómo determinas esas prioridades o por qué determinas que solo puedes aceptar urgencias, ¿sabes?, en el Parlamento Europeo cuando realmente hay 20. ¿Por qué tú determinas qué es importante o qué vidas son más importantes que otro? ¿O qué país tienes que salvar primero que a otro? ¿O con cuál tienes compromisos económicos y financieros o tratados comerciales que tienes que cuidar que otro? Inclusive los mismos tratados comerciales los denunciábamos, denunciando el incumplimiento de las cláusulas que violan los derechos humanos en Colombia y son oídos sordos. Ese sentimiento de impotencia era muy, muy frustrante, pero obviamente no nos llevaba, pues no, eso no quiere decir que bajáramos la guardia o que dejáramos de trabajar, todo lo contrario, te llenas, te empodera más, ¿no? Te hace como trabajar más y ponerte más de pie ahí. Y luego, ahora mismo, pues obviamente pues, sigo trabajando con la colombianidad. De hecho, estoy muy feliz de haber vuelto al Polo Democrático Alternativo. Estoy en la sección internacional del partido y tengo la posibilidad como estuve todos estos últimos 5 años trabajando en el Parlamento desde la institución y ahora que me puedo parar al otro lado, ¿no? Y la realidad es que la izquierda, no solo la izquierda colombiana, sino la izquierda latinoamericana no sabe relacionarse con las instituciones internacionales. Y ahora que estoy al otro lado, pues, y con el Polo además, con el apoyo de un montón de compañeros, me permite como darle la vuelta a eso, ¿no? Como ver dónde podemos tocar la puerta, dónde podemos estar. También para mí ese paso por el Parlamento también fue como hacer un doctorado, ¿no? Como Podemos. Me sentí haciendo un doctorado en políticas. Y ahora, pues bueno, puedo hacer como una mirada más amplia de América Latina, de los tratados comerciales, de la deuda, precisamente, de las necesidades, de la crisis, de la pobreza, de la violencia. Y ya, entonces ahora estoy muy feliz, estoy contenta de trabajar con el Polo y con la esperanza de que podamos hacer muchas cosas, pero la realidad es que también estamos pasando por un momento muy difícil con la pandemia en el medio, ¿no? La pandemia está evidenciando, está poniendo a la luz precisamente cómo este sistema ha quebrado toda se ha parado a costa de lo social, ¿no? De cómo se ha agotado toda la inversión en salud y en educación, que es lo más importante que tenemos. Justo hoy, hace 2 minutos, antes de que empezáramos a este podcast, me enteré que había muerto una compañera del Polo. Hace 2 minutos me enteré, ahora mismo me siento afectada por eso. Una compañera del Polo murió en Barranquilla por COVID. Justo estaba viendo las estadísticas porque me dicen las compañeras del Polo que la situación en el Atlántico está muy difícil, el nivel de contagios y sobre todo la escasez de camas de atención médica está pues obviamente matando más gente y obviamente la no disposición del gobierno de tomar medidas, ¿no?, de restricción y de confinamiento está haciendo pues que la pandemia haga lo suyo. Y eso pasa, por ejemplo, para que tengas una dimensión de lo que está sucediendo en el Atlántico en ese momento en Colombia. En Brasil están alarmados porque están muriendo alrededor de 3.000, se están contagiando alrededor de 3.000 personas al día en Brasil, en todo el país. Acabo de ver las encuestas en Colombia
y dice que en el Atlántico de Colombia hay 2.500 contagios al día. Eso es una barbaridad. Eso es una infamia. Es una infamia. Y en Colombia tenemos tantísimos problemas con la guerra, con la corrupción, con la violencia, la pobreza, que la pandemia todavía no, la gente no sé, yo creo que ya estamos en un momento de colapso que es muy difícil de atender, pero yo creo que hay que empezar a mirar ya con bastante más relevancia e importante lo que está ocasionando, lo que está haciendo el COVID en Colombia, para seguir adelante, porque es que si no es insostenible. Yo creo, por ejemplo, desde lo internacional, que, o sea, te puedo mirar, yo no puedo decir que menos mal estoy en España, porque no es cierto, porque resulta que es que mi madre está en Colombia en este momento, resulta que mis abuelos todavía están vivos y están confinados desde hace más de un año, no salen a la calle y están realmente solos, pues porque las personas mayores, precisamente para no contagiarlas, pues no las visitan. Mi abuelo especialmente pues no tiene, pues, es una persona que siempre ha estado muy rodeada de toda la familia y ahora mismo pues está solo. Y pues no me siento segura, la verdad es que no es que porque esté aquí en Europa esté mejor, no, realmente yo creo que todos deberíamos tener derecho a la sanidad pública, porque en esa medida sí que me siento beneficiada, pero también al acceso a las vacunas. Ayer justo, creo que fue en The Guardian, no recuerdo si fue el The Guardian, en el New York Times, decían que efectivamente ya los países que tenían mayores niveles de vacunación estaban mostrando mejores índices de recuperación económica. Y decía que los países que tenían o que estaban en procesos de vacunación más lenta, pues la recuperación económica no solamente iba a ser más difícil, sino que además el impacto iba a ser irrecuperable. Por ejemplo, que en América Latina casi el 80% de los niños no pueden o no han ido al colegio este 2020, y este 2021 pues tampoco es posible. Eso es irrecuperable, y cada vez el gobierno se demore más, la gente no vea que esto es una prioridad, va a ser muy difícil. Por ejemplo, y en ese sentido yo pienso que sí que debería haber ya una campaña de América Latina en primer lugar, de defensa de la sanidad pública y señalar precisamente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial como responsables del agotamiento de los servicios públicos, y empezar a emprender ya una inversión en sanidad pública, y obviamente una demanda por ¿cómo se dice?, la fórmula de las vacunas, porque tengamos acceso a saber cómo producir las vacunas, y que nosotras podamos tener acceso a eso para una recuperación lo más pronto posible, entre comillas, de la normalidad que nosotros vivimos. Pero eso es, y con la colombianidad aquí, pues espero que podamos empezar a pensar con las migraciones, con las compañeras de Venezuela, con los compañeros de Perú, de Argentina, de Chile, una campaña desde lo internacional por esta cuestión, porque mientras nosotros tengamos a nuestras familias allí, para nosotras no es salvarnos el estar a este lado, de ninguna manera. Yo no me siento segura mientras mi familia esté ahí en esa situación de inseguridad, y no se trata de traerlos. Se trata de todo lo que nosotros podamos hacer y toda la presión que nosotros podamos hacer desde lo internacional para evidenciar eso. Escuchemos a Imelda Daza Cotes. Bueno, yo lo primero que pensé fue: yo le voy a escribir a todo el mundo. Mi libreta de direcciones de aquí de Colombia la llevé en el bolso donde tenía mi documento de identidad. Yo me dediqué a escribirle a todo el mundo desesperada. Yo decía, de cada 20 carticas que yo mande, que me contesten siquiera 5.
era el afán desesperado, pero aquí nadie entendía eso. Nadie entendía mi angustia. Entonces, yo en Navidad mandaba 125 tarjetas de Navidad y me contestaban 3 o 4. Pero mientras tanto fuimos a la biblioteca, mi esposo y yo, y planteamos en la biblioteca la inquietud de no tener ningún periódico, revista en español. Pues a la semana siguiente empezó a llegar El País de España, la revista Semana de Colombia y el periódico El Tiempo Dominicano. El País de España sí llegaba a diario. Entonces, esa era nuestra fuente informativa del mundo hispanohablante. Y yo fui obsesiva escribiendo cartas, tarjetas, los cumpleaños de todo el mundo, a ver si que me contestara alguien. Yo llamé al fenómeno el síndrome del buzón, porque al buzón en la casa, a los de jardín, llegaban pues las cartas. Yo desarrollé ese síndrome, todos. Mis hijos se reían cuando abría el buzón y no había nada. Entonces el síndrome del buzón, me decían ellos riéndose de mi frustración, porque no encontraba nada. Ya con el tiempo, año 2000, pues ya vino la comunicación más fácil, porque allá, claro, computadores y internet hubo mucho más temprano, pero aquí no había. Entonces hubo que esperar hasta que aquí también existiera la conexión digital para empezar a comunicarnos por esta vía, y ahí sí puedo decir que cambió absolutamente todo. La vida se resolvió, el deseo mío, la obsesión mía del retorno se moderó un poco, ya no era tanta la desesperación, porque yo viví 26 años en Suecia y todos los días soñé con el retorno. Era mi obsesión. Nos ofrecían que comprar apartamento, que allí eso es muy fácil. En vez de estar pagando arriendo para un apartamento, yo no compro nada aquí porque yo no me voy a quedar aquí. Era mi consigna. Entonces sí, yo era obsesiva con el retorno sin que estuviera amargada por vivir allá tampoco, porque no tengo ese espíritu de depresión, de amargura, no. Yo puedo decir que vivía contenta, pero me mortificaban muchas cosas. Hemos llegado al final de esta pequeña serie narrada desde el exilio. Los invitamos a que compartan estas historias en sus redes para que más y más gente escuche nuestra voz desde afuera.